1.6H4M/HR16 de 115 caballos. El motor básico de 1,6 litros es de origen japonés, tiene transmisión por cadena de distribución y no hay compensadores hidráulicos en la transmisión de válvulas. Una creación típica de Nissan. Su principal característica desagradable es su glotonería de aceite. Uno de cada 3, o incluso uno de cada 2 motores H4M, quema fácilmente unos 0,5 litros de aceite cada 1.000 kilómetros. El fabricante se aseguró contra las quejas de los propietarios y los cambios en garantía porque la norma supuesta para este motor es un consumo de aceite de 1 litro cada 1.000 kilómetros. Los aros de pistón de este motor simplemente descansan, el consumo de aceite solo aumenta con los años y los kilómetros. 2.0 F4R 143 caballos. El motor más antiguo del Renault Captur es bien conocido del Daste. Este F4R atmosférico de 2 litros se instala en Renault desde finales de los años 1990. Es sorprendente que durante casi un cuarto de siglo los ingenieros franceses no le hayan quitado de sudar aceite. Además, estaría bien si solo dejara fluir lágrimas de aceite por la tapa de la válvula. Al recorrer más de 100.000 kilómetros, aparecen puntos negros cubiertos de polvo alrededor de la válvula que controla el desfasador, que se encuentra al lado de la boca de llenado de aceite. Aquí es necesario cambiar el anillo de sellado de la válvula. La misma situación ocurre alrededor del perímetro del cárter de aceite, su junta en muchos motores F4R no es muy duradera. Bueno, debes mirar los sellos del cigüeñal. El motor F4R todavía tiene su problema característico, aunque sea menor. Durante el funcionamiento, aparece un sonido de gruñido, algo similar a un chillido breve. El sonido se produce en la válvula de ventilación del cárter 820-029-1355. Esto sucedió durante el periodo de garantía ya con un kilometraje de 5.000 kilómetros o más. En muchos casos, los concesionarios Renault han sustituido la válvula VSV en garantía, aunque este chirrido no supone una avería o un mal funcionamiento. El sonido se produce cuando la membrana, en equilibrio bajo la fuerza del resorte y la presión de los gases del cárter, bloquea los orificios de salida de gases. Por cierto, los artesanos descubrieron cómo modificar la válvula VSG para que no gruñe. Pero al modificarlo, lo principal es no exagerar, de lo contrario el motor aspirará casi sin obstáculos los gases del cárter junto con los vapores de aceite hacia la admisión. Por lo demás, no hay problemas con el motor F4R del Captur, basta con cambiar el aceite cada 10.000 kilómetros. No te olvides de cambiar la correa de distribución cada 4 años o cada 90.000 kilómetros. Si de repente el motor empieza a golpear después de un arranque en frío, escuche el único cambiador de fase, 77 01 47 84 59. Este equipo cuesta hoy unos $200. 1.3 TCH5HT/HR13DDT 150 caballos. El Renault Captur actualizado perdió su motor atmosférico de 2 litros y en su lugar recibió un motor turbo de 1,3 litros. Este motor fue creado conjuntamente con Mercedes y se encuentra principalmente en el Arcana más antiguo. Hasta el momento este motor no sufre nada terrible. Este motor es muy avanzado tecnológicamente, con inyección directa a una presión de hasta 250 bar, desfasadores, una turbina con accionamiento electromecánico de válvula de descarga y un interesante diseño de culata. Su cadena de distribución es ligeramente más gruesa que la de una bicicleta y la temperatura de funcionamiento puede alcanzar los 110 grados. La mayoría de las veces, los propietarios de automóviles con motor 1.3 TCE se quejan del consumo de aceite. Este es un desarrollo natural de los acontecimientos después de que el petróleo ha sido invadido. Los anillos raspadores de aceite de este motor no son demasiado delgados, los pistones tienen 4 orificios para el drenaje del aceite, pero todo esto se coque fácilmente con el aceite quemado, si ese es el resultado. JR 55 PT, transmisión manual. Junto con un motor de 1.6 litros, se instala una caja de cambios de 5 velocidades. Mecánica. Por lo general, no hay problemas con eso.
TL8 6 velocidades transmisión manual. El motor de 2 litros está propulsado por un TL8 de 6 velocidades. En los Capture lanzados antes de 2018, hubo un problema con la marcha atrás, se apagó espontáneamente. Es decir, como dicen, la transmisión quedó fuera de servicio. Este problema se resolvió bajo garantía reemplazando la marcha atrás. Pero aún así vale la pena comprobar si la palanca de la transmisión manual permanece en su lugar al dar marcha atrás o salta. Jaco JF015/-Re0F11/-DK0. El Capture de 1.6 litros, actualizado con un motor turbo, está disponible en una versión de 2 pedales. Aquí se acopla al motor un variador Jaco JF015E. Se trata de una transmisión muy común, que fue adquirida no solo por la alianza Renault-Nissan, sino también por Mitsubishi y Suzuki. Los fabricantes de automóviles creen que no es necesario cambiar el aceite de este variador. Pero esto simplemente hay que hacerlo cada 30.000 kilómetros, porque todos los productos de desgaste del variador complican la vida útil del cuerpo de la válvula. El cuerpo de la válvula aquí es muy caprichoso, sus solenoides reguladores son sensibles a la pureza del aceite. Un reemplazo requiere 4 litros de aceite especial con homologaciones Nissan NS3 o Mitsubishi J4. En este caso, se retira la cubeta, se cambian el filtro grueso y la junta de la cubeta. En el lateral de la carcasa de este variador hay un filtro fino que también debe cambiarse junto con la junta tórica. Cuando el cuerpo de la válvula comienza a funcionar incorrectamente, el desgaste del variador se acelera. Cuando surgen problemas con la regulación de la presión, la correa de empuje patina, provocando daños tanto en los conos como en ella. En este variador, la válvula reductora de presión de la bomba de aceite es bastante débil. Si se cuelga, el variador comienza a empujar y patear. La válvula reductora de presión de la bomba de aceite fue reemplazada por una modernizada. Durante un funcionamiento severo, el engranaje solar de la caja de cambios planetaria puede caerse en el variador JF015E. En este caso, desaparecerá el movimiento hacia adelante o hacia atrás. ¿De dónde viene la caja de cambios planetaria en un variador? Se introdujo aquí para ampliar la gama de transmisión del variador en sus dimensiones compactas. Si no gasta dinero en el mantenimiento del variador, fácilmente puede durar más de 150.000 kilómetros antes de una revisión. Los Captures con motor de 2 litros llevaban la arcaica transmisión de 4 velocidades. Automático, denominado DP8. Esta automática eliminó muchas deficiencias y recibió un radiador para enfriar el ATF. En general, el DP8 es capaz de recorrer 250.000 kilómetros o más sin grandes reparaciones. Es cierto que hay casos en los que esta transmisión dejó de funcionar después de recorrer unos 100.000 kilómetros. Para prolongar su vida, es necesario sustituir parcialmente el ATF cada 40.000 kilómetros. Con esto todo es sencillo. El ATF se drena a través del tapón de drenaje y se llena por el superior. Este recambio requiere unos 3 litros de ATF. No hay ninguna junta debajo del capó, por lo que toda la suciedad húmeda de las carreteras de otoño e invierno vuela bajo el capó casi sin obstáculos. Pero hay a la venta sellos adecuados que se pueden colocar encima del marco del TV. Renault ha equipado el Capture con arranque automático, se puede programar vía multimedia. El motor también se puede arrancar de forma remota, para ello hay un botón separado en la tarjeta de acceso. Sin embargo, incluso durante el periodo de garantía, esta función dejó de funcionar. Para reanudar la operación de inicio automático, debe resolver el problema con el tope que presiona el interruptor de límite debajo del capó. El interruptor de límite está instalado en el marco sobre el faro izquierdo y el tope está en el capó. La goma del tope es demasiado blanda, se presiona, por lo que cuando se cierra el capó, el interruptor de límite no se presiona. Esta es la razón por la que la ejecución automática no funciona. Puede solucionar este malentendido de cualquier forma, existen muchas soluciones. En Captures, el terminal positivo del motor de arranque está oxidado. Debido a la corrosión, se pierde el contacto y el motor simplemente no arranca.
El terminal debe limpiarse y tratarse de forma profiláctica para que algún día no tengas que lidiar con un crossover no vivo. Los Capture con tracción total tienen un problema inherente a los DASTE, los anillos tipo peine de los sensores ABS en los semiejes traseros estallan. Al mismo tiempo, se encienden todos los indicadores de alarma asociados al sistema ABS. No existen anillos originales, pero sí muchos sustitutos, tanto de fábrica como de pequeña escala, es decir, de los artesanos. El eje de transmisión en las versiones con tracción total puede provocar juego en los travesaños e incluso el atasco de uno de los travesaños. Se desgastan por falta de lubricación, humedad y suciedad. Los nuevos travesaños originales no se venden por separado del cardán, solo se ensamblan con el cardán por 600 pesos. Sin embargo, todos los problemas con el cardán se pueden resolver en servicios especializados, donde la tecnología de reparación se ha desarrollado desde hace mucho tiempo. Entre la caja de cambios trasera y el eje de la hélice hay un embrague electromagnético muy fiable. No hay necesidad de preocuparse por ella. Es cierto que algunos aficionados a la conducción todoterreno extrema consiguen matarlo y se han dado casos en los que se rompieron los resortes de fijación de su carrocería. Los propietarios de Capture y otros Renault descubrieron que el nivel de aceite en la caja de cambios trasera y en la caja de cambios era demasiado bajo. Si el coche es completamente nuevo, entonces se puede y se debe añadir aceite. Por cierto, sus grados de aceite son diferentes para cajas de cambios y cajas de cambios manuales con cajas de cambios angulares. Al igual que el DASTE, el Capture puede provocar que el aceite se empañe en la caja de cambios. La fuente de la fuga puede ser el cojinete de liberación o los sellos del engranaje cónico. La suspensión del Renault Capture es muy fiable, al igual que la del DASTE, del que la tomó prestada. Los casquillos y varillas del estabilizador delantero duran 100.000 kilómetros, su precio es razonable, $9 y $20 el original. La suspensión delantera tiene un enlace para cada rueda. Las palancas con bolas remachadas duran más de 100.000 kilómetros. El coste de las palancas literalmente se duplicó, hasta $140. Por separado, puede comprar rótulas de repuesto para instalarlas en pernos y tuercas en lugar de remaches. Es necesario cuidar los amortiguadores del eje delantero y especialmente del trasero, a menudo empezaban a empañarse mucho incluso durante el periodo de garantía. Los semiejes duran al menos 150.000 kilómetros. La carrocería del Renault Capture está bien pintada. Da la impresión de que es incluso mejor que el DASTE, porque prácticamente no aparecen astillas de piedras. Aunque es posible que esto demuestre una mejora aerodinámica de la carrocería. Estos coches todavía no se oxidan, aunque a menudo la decoración cromada no solo se vuelve opaca debido a los reactivos o la hinchazón, sino que incluso se cubre de puntos rojos. Solo hay una queja sobre los faros del Renault Capture, la luz halógena es muy débil. La situación con la iluminación de la carretera ha mejorado mucho en la versión Extreme con óptica totalmente LED y en los coches rediseñados. Los ingenieros de Renault no escatimaron en las juntas de las puertas de este coche. Sin embargo, con el tiempo, las bandas de sellado de goma empiezan a erizarse de forma antiestética. Primero, los sellos se doblan en la parte superior en la unión entre las puertas laterales delantera y trasera. En segundo lugar, la junta muerde la parte inferior entre las puertas laterales al nivel de la moldura cromada. Es mejor volver a pegar los sellos dañados y reemplazarlos por otros nuevos. Las puertas inferiores se sellan por dentro y sus cerraduras borran la pintura de los umbrales, porque, presionando demasiado fuerte contra ellos, la pintura se frota junto al borde decorativo del umbral de la puerta. Para evitarlo, los propietarios colocaron películas blindadas en los umbrales. El interior del Capture se diferencia poco del interior del DASTE en términos de espacio. Pero el diseño es mucho más interesante, hay menos errores de cálculo ergonómicos y una ausencia total de plástico viejo que recuerda a los materiales reciclados. En general, el interior del Renault Capture está bien. El multimedia estándar con navegación no se estropea, simplemente casi siempre se ralentiza. Las bonitas rejillas deflectoras de ventilación a veces dejan de abrirse y cerrarse porque una tracción débil se rompe en el interior.
Sucede que la tapa de la guantera suena o se abre al pasar sobre baches. El pedal del embrague puede chirriar al pisarlo. Al final resultó que, uno o ambos interruptores de límite ubicados debajo chirrían.